El Departamento de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADY tiene el propósito de presentar a los ganaderos y al público en general la importancia de la resistencia de las garrapatas a los ixodicidas en el sureste de México y plantear a los ganaderos algunas soluciones a este problema. El proyecto fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de su programa CONACYT-Zagarpa. La garrapata es un parásito externo que le chupa sangre al ganado bovino, en el cual le provoca severos daños. Se encuentran los daños directos e indirectos. Como daños directos tenemos la succión de sangre, la baja producción de leche, baja ganancia de peso, daños en las pieles y los efectos tóxicos. Dentro de los daños indirectos tenemos la transmisión de enfermedades hemoparasitarias como son anaplasmosis y babesiosis. A nivel mundial, las garrapatas del género Bophinus se encuentran distribuidas principalmente en zonas tropicales y subtropicales. Bophinus micropluus ocupa el 53% del territorio nacional. Las garrapatas presentan 4 estados en su ciclo biológico que son huevo, larva, ninfa y adulta. El ciclo biológico de las garrapatas del género Bophinus se dividen en 2 fases. Una, fase no parásita que inicia cuando una garrapata adulta repleta se desprende del bovino y pone de 2.800 a 3.000 huevos. Los huevos son incubados en el suelo y de ellos emergen las larvas o pinolillos que migran a la vegetación en busca de un bovino. 2. Fase parásita que inicia cuando la larva se sube a un bovino y se alimenta de sangre. Sobre el animal, la larva se transforma en ninfa y después en adulta. Machos y hembras se aparean y posteriormente la hembra repleta cae al suelo e inicia de nuevo el ciclo. Los métodos de control de las garrapatas se dividen en 2. Control no químico, que consiste en la selección de razas de bovinos resistentes a las garrapatas. Control biológico, prácticas de manejo y vacunas. Control químico mediante el uso de productos tales como organofosforados, piretroides, amidinas, inhibidores del desarrollo, fenilpirazolonas y endectocidas. La aplicación de productos químicos para el control de garrapatas en ganado bovino se realiza tópica a través de baños de inmersión y aspersión. Epicutánea o purón aplicada sobre la piel de los bovinos y parenteral a través de inyecciones de endectocidas. Sin embargo, el uso irracional de los ixodicidas ha ocasionado la generación de cepas de garrapatas resistentes a estos productos. La resistencia se define como la capacidad de las garrapatas de tolerar dosis de ixodicidas que normalmente serían letales para la mayoría de los individuos de una población susceptible. Los mecanismos de defensa más importantes que ocurren en las garrapatas son 2. La insensibilidad del sitio de acción, donde la garrapata modifica el sitio de acción del garrapaticida con la finalidad de contrarrestar la toxicidad del producto químico y mediante un proceso metabólico, caracterizado por la detoxificación enzimática del garrapaticida. El diagnóstico de la resistencia se puede hacer a nivel de campo o en el laboratorio. En el campo se verifica el problema de resistencia cuando se observan ninfas después de 10 a 14 días del tratamiento. Para el diagnóstico de resistencia en el laboratorio, es necesario obtener garrapatas hembras repletas de los bovinos, generalmente a las horas tempranas del día.
Las garrapatas son enviadas al laboratorio, donde se realizan estudios con garrapatas en estado de larva y adulta. Existen dos formas principales de hacer el diagnóstico de la resistencia de las garrapatas a los ixodicidas. Primero, los llamados bioensayos, que consisten en exponer las larvas a distintas concentraciones de productos químicos, y con ello podemos evaluar la sobrevivencia y la mortalidad de las larvas. En segundo término, existen las llamadas técnicas moleculares, que nos permiten poder identificar a nivel genético qué es lo que está ocurriendo con las garrapatas. Principalmente para el caso de los piretroides, existe una mutación que es posible ser identificado a través de pruebas moleculares. Sin embargo, mediante el conocimiento de nuevos mecanismos, se hace necesario trabajar sobre el diagnóstico de laboratorio para poder identificar cuáles son estos mecanismos involucrados en la resistencia de las garrapatas a los ixodicidas. Como parte del estudio sobre la resistencia de las garrapatas a los ixodicidas, se muestrearon 328 ranchos bovinos de los estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Se encontró que el 100% de los productores de los 4 estados utilizan ixodicidas para controlar esta plaga. Los productos químicos que se utilizan se presentan en la siguiente imagen. Las amidinas, con su ingrediente activo el amitraz, es la sustancia química que tiene mayor uso en la actualidad para el control de garrapatas en la ganadería bovina del sureste del país. Usándolo del 40 al 76% de los productores en el sureste de México. Los organoclorados se siguen utilizando en la ganadería bovina, a pesar de que es una familia de uso restringido por sus efectos negativos a la salud humana. Por tal motivo, es importante crear conciencia en los productores de que este producto no debe ser utilizado para el control de esta plaga. Los productores de los 4 estados reportaron que usan otras alternativas para el control de garrapatas, tales como el uso de los endectocidas y vacunas. Estas medidas son de gran utilidad para contribuir a retrasar el proceso de selección genética de la resistencia de las garrapatas a los productos químicos. En este cuadro se presentan las prevalencias de ranchos con garrapatas resistentes a los ixodicidas en los 4 estados del sureste del país, mediante pruebas de paquete e inmersión de larvas. Se aprecia que la familia de los piretroides presenta el mayor problema de resistencia en el sureste del país. La prevalencia es alta y existe una marcada reacción cruzada entre las sustancias químicas del mismo grupo. Esto probablemente se deba al similar mecanismo de acción que tienen los piretroides. La familia de los organofosforados presenta una alta prevalencia en ranchos del sureste del país. Sin embargo, la prevalencia al cumafos y clorfendinfos es todavía moderada, que se puede seguir usando con éxito en muchos ranchos del sureste del país. El amitraz es un producto químico que requiere un control en su uso. Es el producto que más se utiliza en la actualidad y la prevalencia de resistencia se está incrementando hasta niveles que en el futuro cercano podría ser un problema a la ganadería del sureste del país.
Los resultados de las prevalencias se expresaron de manera individual a cada producto químico. Sin embargo, a nivel de campo, existen cepas multiresistentes, es decir, resistentes a 2 o más productos químicos, lo que complica más este problema. Entre los factores de riesgo que favorecen la resistencia de garrapatas Bophelus microplus a los ixodicidas se encuentran más de 6 tratamientos con ixodicidas durante un año, alta población animal cuando supera los 50 animales por rancho, cuando se usa el mismo ixodicida por más de 2 años. Para poder controlar o retrasar el fenómeno de resistencia de las garrapatas a los ixodicidas, es necesario que los productores sigan las siguientes recomendaciones. Usar los ixodicidas apropiadamente, siguiendo las recomendaciones de uso del fabricante. Conocer la situación propia sobre la resistencia de las garrapatas en cada rancho, ya que ésta se desarrolla en función del manejo individual de cada rancho. Realizar el diagnóstico de resistencia por lo menos una vez al año. Elegir el producto garrapaticida en función de los resultados del laboratorio. Rotar los productos químicos de acuerdo a la situación de cada rancho. La rotación de los ixodicidas debe ser de acuerdo al principio activo y no al nombre comercial del producto. Es necesario contar con el asesoramiento de un profesional. A continuación se presentan 3 ejemplos prácticos. Supongamos que en el rancho 1 se realizó el diagnóstico de resistencia y en el rancho existen garrapatas resistentes a la familia de los organofosforados. La recomendación es utilizar algún producto de la familia de los piretroides autorizados por la Zagarpa. Después de un año de usar cualquiera de estos productos, cambiar al Amitraz. Es recomendable realizar el diagnóstico de resistencia cada año. Supongamos que el rancho 2 se realizó el diagnóstico de resistencia y en el rancho existen garrapatas resistentes a la familia de los organofosforados y piretroides. La recomendación es utilizar Amitraz y utilizar endectocidas o vacunas para reducir el número de tratamientos. Es recomendable realizar el diagnóstico de resistencia cada año. Supongamos que en el rancho 3 se realizó el diagnóstico de resistencia y en el rancho existen garrapatas resistentes a la familia de los piretroides y Amitraz. La recomendación es utilizar algún producto de la familia de los organofosforados. Es recomendable realizar el diagnóstico de resistencia cada año. En esta presentación hemos resaltado la importancia del fenómeno de resistencia de las garrapatas del género Bophelus a los ixodicidas en el sureste de México. Para poder enfrentar este problema es necesario que ganaderos, autoridades sanitarias, industria farmacéutica y los investigadores trabajen en conjunto para prolongar la vida útil de los ixodicidas y de esta forma seguir controlando esta plaga en la industria ganadera.